Bueno, bienvenidos a todos a esta entrevista con el doctor Rafael Franco Ruiz por parte del Observatorio de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables en el área de Contabilidad y Control. Como bien ya lo he mencionado, el día de hoy nos encontramos con el doctor Rafael Franco Ruiz, quien es quizás uno de los pilares más importantes en el desarrollo de la contabilidad que tenemos inmerso en la cadena de docentes de la Universidad Libre. El doctor Rafael Franco ya ha acompañado a la universidad en muchísimas investigaciones, diversas conferencias, eventos y mucho material relacionado que tiene por presentarnos. El día de hoy debatiremos un poco con el doctor Rafael Franco, quien será la persona a quien estaré entrevistando, acerca de algunos aspectos iniciales de la contabilidad y el control y el torno científico y económico que tiene el fondo de todo este gran y amplio tema que estamos tratando aquí en este punto del observatorio. Mi nombre es Juan Camilo Castillo, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables del programa de Contaduría Pública y seré quien hoy tendrá el placer de entrevistar al doctor Rafael Franco. Doctor, le damos la bienvenida. Muy buenos días de este festivo. Estoy como siempre disponible para tratar de colaborar con los emprendimientos que tienen ocasión en la academia de la universidad. Bien, doctor, muchísimas gracias por la atención a este llamado. Inicialmente quisiera que la primera pregunta de esta entrevista estuviera basada más hacia el desarrollo científico y hacia el desarrollo teórico que está tomando la contabilidad. Usted innegablemente es un experto en el tema y es por ello que acudimos a usted. Entonces, bien, en su concepto, entonces, ¿cuáles son esas últimas tendencias que está tomando el desarrollo científico de lo contable, bien sea en el ámbito académico o en el ámbito jurista y legal aquí en Colombia y en el mundo? Bueno, esa es una pregunta tremendamente extensa. Uno necesitaría como un tiempo exageradamente largo para llegar a algún tipo de conclusiones en ese sentido. Yo voy a tratar de tomar un atajo. Yo voy a plantear que en términos de la contabilidad básicamente existen dos grandes líneas de acción, dos grandes líneas de cambio, que es una línea que, si se quiere, podría considerarse una línea jurídica y una línea de lo que podríamos llamar contabilidad emancipatoria. La línea que genéricamente uno llama jurídica lo hace por aquello de que es mandatoria, establece el deber ser, las formas de hacer contabilidad, y están mediadas por un concepto que en particular yo he venido trabajando hace algún tiempo, que es la teoría del régimen internacional. La teoría del régimen internacional lo que plantea es la influencia de lo que podríamos llamar el Estado lejano, el Estado no institucional, que establece riesgos, establece reglas de comportamiento a los integrantes de los estados legales. Uno de los actores fundamentales de esa teoría del régimen internacional que afecta sustancialmente a la contabilidad
es el Foro Económico Mundial, creado hace unos 51 años, y que durante esos 51 años se reúne cada año en el mes de enero en Davos, Suiza, para establecer todas las líneas de acción que debe seguir la organización empresarial a efectos de garantizar el avance del capitalismo. Y desde luego en esas decisiones siempre termina incorporada la contabilidad, es decir, cuáles son las formas que debe tomar la contabilidad, el hacer contable, a efectos de que la contabilidad esté al servicio de esas concepciones de desarrollo del capitalismo que va definiendo el Foro Económico Mundial. En el año de 1973, el Foro Económico Mundial emitió un manifiesto, una palabra un tanto extraña en el lenguaje de los empresarios, porque el manifiesto siempre fue una palabra muy ligada a los pensamientos alternativos. Recordemos que las últimas etapas del desarrollo de los movimientos sociales se fundamentaron en el manifiesto del Partido Comunista. Paradójicamente ellos emiten su primer manifiesto sobre desarrollo empresarial, y en ese manifiesto sobre desarrollo empresarial determinan que la empresa es un dispositivo del capital para generar valor de manera sostenible, para generar valor en favor de los accionistas. ¿Sí? Generar valor en favor de los accionistas. Esto no es más sino el mandamiento, el reconocimiento de las afirmaciones de Milton Friedman de que esa es la función social de las empresas. Generar ganancias, la máxima tasa de ganancia en favor de los accionistas, sin más responsabilidad social que la lealtad competitiva, la lealtad entre capitalistas. Esa decisión que se toma en parte del Foro Económico Mundial tiene de inmediato unos efectos en el desarrollo de la contabilidad, si eso se puede llamar desarrollo. Un primer efecto es que se elimina la gran fuerza que tenían los gremios profesionales en la emisión de principios generalmente aceptados, y la sustitución de esos principios generalmente aceptados, que algunos han considerado que es teoría, yo lo dudo mucho, por un proceso de estandarización, considerando que la contabilidad es algo tan importante que no puede quedar en manos de los contadores. Entonces hay una transformación institucional. En Estados Unidos, los trabajos que está realizando el Accounting Principles Board, el Consejo de Principios de Contabilidad, es suspendido y se crea una fundación, FAF, Financial Accounting Foundation, Fundación para la Contabilidad Financiera, y esta Fundación para la Contabilidad Financiera crea un consejo de emisión de estándares de contabilidad. Ese consejo se va a conocer con el nombre de FASB, Financial Accounting Board, que es Consejo de Estándares de Contabilidad.
y ellos empiezan a emitir los nuevos estándares de contabilidad, en el caso de Estados Unidos, y que van ganando una gran importancia a nivel global, por la gran influencia de los Estados Unidos, la gran importancia de las bolsas estadounidenses en los mercados financieros mundiales, en los mercados de valores a nivel mundial. Por su parte, en Europa se crea el IASC, International Accounting Standard Committee, con alguna composición gremial, pero que va a transformarse en la década de 1990, a finales del siglo pasado, comienzos del presente, en IFRS Foundation, que significa algo así como Fundación para la emisión de estándares internacionales de información financiera, que nombra a su vez un comité que va a ser el IASB, International Accounting Standard Board, que es consejo para la emisión de estándares internacionales de contabilidad. Y estos organismos empiezan a emitir estándares de contabilidad, que es bueno tener bien claro, porque aquí no lo tenemos claro, que un estándar es un resultado deseado de un proceso, pero que un estándar no es una norma. Aquí nos los volvieron normas, eso es una expresión de ignorancia supina de quienes han tenido el manejo de esas políticas contables. Entonces, el gran efecto que tiene esta línea de acción es que determinó el camino de la contabilidad. Dijo: la contabilidad es contabilidad financiera. No nos interesa de la contabilidad más que la contabilidad sea financiera. Nos interesa que la contabilidad sea un instrumento que viabilice, que facilite, que dinamice los mercados de valores, y en ese sentido se dio un cambio trascendental que para muchos ha pasado transparente, y es el cambio de categorías contables en su significado más profundo. Por ejemplo, los sistemas de valoración determinan que el valor en contabilidad no está determinado por el valor del valor de cambio, que es lo que en contabilidad básicamente llamamos costo histórico, sino que va a estar integrado por valor de uso, que sería definido como el valor presente de los ingresos o beneficios futuros que puede generar un recurso. El concepto de activo, que siempre había estado ligado a un concepto patrimonialista de propiedad, deja de significar propiedad y se convierte simplemente en un recurso controlado que genera beneficios económicos futuros de los cuales se puede apropiar la entidad que informa. Es decir, hay un cambio profundo en las categorías contables, de los cuales nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Eso es como para hacer todo un trabajo de investigación que muestre cómo nos cambiaron las cosas, dejando las mismas palabras. Y todo se convirtió en contabilidad financiera. El mundo empezó a seguir esas orientaciones de la teoría del régimen internacional expresada por el Foro Económico Mundial. Empezó a inclusive sobrepasar las intenciones de la teoría del régimen mundial, que querían ser guías y nunca ser normas. Aquí las volvieron normas, y la contabilidad se volvió financiera. Los contadores dejaron de pensar en contabilidad, y ese es un elemento supremamente grave, y se dedicaron a pensar en normas contables, desconociendo que esas declaraciones
no tenían la intencionalidad de convertirse en normas, sino solamente en guías, que son cosas totalmente diferentes. En el año 2020 se realiza una nueva versión del Foro Económico Mundial. Realmente en el año 2020 se realizan dos sesiones del Foro Económico Mundial. La primera se realizó como de costumbre con epicentro en Davos, pero de manera remota por los problemas de la pandemia. Y la segunda se realizó en Singapur, si mal no estoy, de pronto me equivoco en el nombre de la ciudad, que es la primera vez que se hace una sesión del Foro Económico de Davos por fuera de Davos, el Foro Económico Mundial fuera de Davos. Y allí se tomaron unas decisiones que son supremamente importantes, que tienen que estar en nuestros inventarios de conocimiento, porque van a continuar siendo, digamos, algunos de los elementos fundamentales de la actividad contable. El elemento más importante es que se hizo una reformulación de empresa. Y entonces el Foro Económico de Davos dijo, mire, en adelante, la empresa debe ser concebida como una alianza entre grupos de interés para generar valor de manera sostenida y sostenible. Y aquí hay dos cosas que son supremamente importantes. La primera es que se acepta que otros grupos de interés pueden tener ejercicio de poder en la empresa. Y la segunda es que se manifiesta que las empresas deben tener unas responsabilidades en términos de la sostenibilidad del planeta. Cuando ellos hablan de generación de valor de manera sostenida y sostenible, el sostenido tiene que ver con el tiempo, a través del tiempo deben estar generando ganancia, y el sostenible tiene que ver con el planeta, de que tiene que cuidarse el planeta si se quiere que la humanidad misma sobreviva. Y en ese sentido, las orientaciones sobre el manejo de la contabilidad entran a tener unos cambios de carácter sustancial, de suprema importancia, y ya por parte de organizaciones internacionales de contabilidad, como el caso de la Federación Internacional de Contadores Públicos, la IFAC, de contadores autorizados, Federación Internacional de Contadores Autorizados, se emiten una serie de documentos donde dice, mire, la contabilidad tiene que coger eso por otro lado, para seguir el planteamiento del Foro Económico Mundial. Y entonces nos dice, mire, la contabilidad debe dar cuenta de la información financiera. Y la información financiera va a seguir siendo supremamente importante. Pero además la contabilidad tiene que dar cuenta de otros factores que se relacionan con la idea de generación de valor de manera sostenida y sostenible. Y entonces dice, la contabilidad tiene que dar cuenta
de la gobernanza de las empresas, en la cual es supremamente interesante que se acepta por primera vez desde los inicios del capitalismo la participación del gobierno. El capitalismo siempre quiso mantenerse al margen del gobierno en términos del desarrollo de la economía. Por eso decía, el gobierno no debe participar del desarrollo de la economía porque la economía se regula a través de la mano invisible, que es como el Espíritu Santo del capital. Por primera vez acepta la participación del gobierno y de la sociedad civil en la gobernanza de las instituciones empresariales. Ese es un elemento supremamente importante y la contabilidad debe dar cuenta de ese proceso de estructura y funcionalidad de la gobernanza de las empresas. En segundo lugar, la contabilidad tiene que dar cuenta de la sociedad, de cómo la sociedad se afecta por las acciones de las organizaciones empresariales, y en ese sentido le da piso a algo que se había venido moviendo de una manera lenta, que es lo que nosotros hemos conocido como responsabilidad social. La contabilidad tiene que informar de qué manera las empresas han afectado la vida de las comunidades internas y externas de las empresas, es decir, la vida de los trabajadores, la vida de los proveedores, de los clientes y de la sociedad en general, los vecinos, de la ubicación de plantas, todas esas cosas. Y en tercer lugar, la contabilidad tiene que proporcionar información sobre la conservación del planeta, a lo cual relaciona como la contribución o define como la contribución de las actividades empresariales con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos de desarrollo sostenible que emitiera la Organización de Naciones Unidas y que todo indica se van a convertir en 18 porque hay un objetivo de desarrollo sostenible que no fue vinculado y que la pandemia verificó la necesidad de ese objetivo de desarrollo sostenible, que es la conectividad a redes. Eso se volvió un elemento fundamental de la vida. Entonces, en adelante lo que se plantea es, la contabilidad no es solo financiera. La contabilidad debe tener por lo menos 4 aristas de construcción de información, y esas aristas de construcción de información son la información financiera, la información sobre el planeta, la información sobre la sociedad y la información sobre la gobernanza. Ese es el camino de la contabilidad que se establece desde esa perspectiva y que todos nosotros sabemos que es un camino dominante. Es la ortodoxia, es el pensamiento oficial de la contabilidad. Eso me parece que es muy importante señalarlo, porque en nuestro país se vienen desarrollando unas actividades de reforma de la profesión, de reforma, por ejemplo, de la revisoría fiscal, en los cuales quieren convertir tanto a la profesión como a la revisoría fiscal al estrecho campo de la información financiera. Y lo que uno ve es que estos que se plantean como los más avanzados en conocimiento contable están tremendamente perdidos, porque lo que está exigiéndose desde esa perspectiva de la teoría del régimen internacional es, ojo, no hay que abandonar la contabilidad financiera, pero ojo que ya
las ganancias están condicionadas al cumplimiento de una serie de obligaciones anexas como la gobernanza, la sociedad y el planeta, y eso tiene que ser informado de una manera objetiva por la contabilidad. Es decir, todos esos discursos de los estándares de información financiera, de los estándares de aseguramiento, en la práctica han quedado en entredicho, porque todos esos estándares se habían emitido para, digamos, esa época en que el concepto de empresa era la de un simple dispositivo de generación de la máxima tasa de ganancia en favor de los accionistas. Hoy la concepción que ellos toman de empresa y de economía es distinta por aquello de que la evidencia nos lo va mostrando, de que si no nos preocupamos por el planeta, si no nos preocupamos por la sociedad, pues las empresas van a ser inviables y entonces hay que cambiar las estrategias. Esa sería como la línea ortodoxa de desarrollo de la contabilidad, de hacia dónde va la contabilidad, que como se puede observar no es una línea que esté fundamentada en investigación, en conocimiento científico, sino que está fundamentada en políticas, cómo deben actuar las organizaciones empresariales, pero que van a requerir apoyos de investigación para mirar cómo es que se va a construir ese tipo de información, cómo es que se van a construir, como lo ha llamado la IFAC, ese mundo de nuevas métricas contables. Esa es como una contabilidad para la dominación, ¿no? Es una contabilidad para el dominio de unos sectores de la sociedad sobre otros sectores de la sociedad, que le da trascendencia a algunas argumentaciones que yo he presentado en algunas oportunidades, en el sentido de que la contabilidad es un dispositivo de ejercicio de poder. Sin embargo, existe la línea alternativa, que es la línea que se ha venido denominando contabilidad emancipatoria, entendiendo que la contabilidad emancipatoria estaría orientada a liberar a la contabilidad y al trabajo contable de esas políticas inflexibles que se le han planteado para entrar en un proceso de construcción de información que esté más bien al servicio de la liberación del hombre y no de la sumisión del hombre. Es bueno anotar que el concepto de conocimiento emancipatorio no es exclusivo de la contabilidad, sino que es algo que se ha venido moviendo fundamentalmente desde la década de 1980 en el campo de la investigación científica, la construcción de saber emancipatorio, es decir, un saber que no esté orientado hacia el dominio, que no esté orientado hacia la consolidación del ejercicio del poder, sino más bien a la liberación de las personas en las acciones y en el uso de los recursos. Desde esa perspectiva, pues una de las cosas que se reconoció en un evento reciente que se realizó en la Universidad de Buenos Aires, donde se estudió mi trabajo académico en el campo de la contabilidad, es que a nivel latinoamericano yo fui el primer investigador que habló del concepto de contabilidad emancipatoria por allá a comienzos de los años 1980, y
que ha sido mi línea de trabajo durante todo el resto de mi vida, en tratar de construir una contabilidad que no esté condicionada por esas políticas comprometidas con el ejercicio del poder, sino que esté comprometida con los más altos intereses de la sociedad. En esa línea se han venido moviendo, digamos, una serie de tendencias, ¿sí? Una serie de tendencias, que estas sí son tendencias estas sí son tendencias de investigación, de construcción, o por lo menos de gran esfuerzo de construcción de construcción de conocimiento científico en la contabilidad. Esas tres líneas, estaba buscando por aquí una notica, pero no la encuentro. Vamos a ver si la recuerdo. Esas tres líneas que han venido avanzando en términos de investigación emancipatoria en contabilidad, básicamente son, en primer lugar, la contracontabilidad. Ese es un elemento supremamente importante en el desarrollo de la contabilidad. A nosotros apenas nos están llegando como las primeras noticias de este asunto de contabilidad. ¿A qué se refiere esto de la contracontabilidad? La contracontabilidad básicamente la podríamos definir como un manejo de la información contable que se desarrolla fundamentalmente en el nivel de interpretación de la información contable, en el nivel de interpretación de la información contable. ¿A qué se refiere esto de interpretación de la información contable? A nosotros los informes contables siempre nos los presentan de una manera estandarizada y nos dicen que debemos interpretarlos de acuerdo a una manera estandarizada que está básicamente establecida por lo que nosotros hemos llamado el análisis financiero. Lo que plantea la contabilidad es algo diferente, es decir, no, mire, hay que empezar a mirar la interpretación de la información de una manera distinta. Vamos a leer la contabilidad con otras perspectivas, inclusive con otras metodologías. Las metodologías de interpretación de la contabilidad de los informes contables deben estar fundamentadas básicamente en la semiótica, en la hermenéutica, para descifrar los sentidos más profundos que se incorporan en esa información contable, las relaciones más profundas, los impactos que genera sobre las comunidades. Y en ese sentido toma una gran importancia el análisis de información complementaria, dentro de lo que han llamado a nivel internacional los informes de gestión. No es ese nombre preciso que se le da a nivel internacional, en los cuales normalmente se incorpora
información relacionada con responsabilidad social de las organizaciones, por aquello de algunas exigencias que se han venido estableciendo por las preocupaciones internacionales por la responsabilidad social, como es el caso del Pacto Global de la Organización de Naciones Unidas, las mismas obligaciones de responsabilidad social emitidas por la OCDE. Y entonces se trata de hacer una lectura crítica de esa información. Observe que la lectura no está tan centrada en los estados financieros, sino más bien va a estar centrada en los informes de gestión y en verificar las relaciones realmente existentes entre los informes de gestión y los estados financieros. Es muy común que en un informe de gestión se digan unas cosas, pero cuando se van a mirar los estados financieros se verifiquen otras. Por ahí hay unos trabajos muy importantes, como Pablo, se me olvidó ahora el nombre de este investigador español, que hace una investigación sobre Volkswagen y mira cómo el informe de gestión de Volkswagen muestra toda su responsabilidad social, su preocupación por los clientes, por los usuarios de sus productos, de sus mercancías, y los grandes esfuerzos en investigación y desarrollo para darle seguridad a esos usuarios de sus mercancías. Y a los poquiticos días se estalla todo ese escándalo de que habían una serie de problemas de diseño que generaban altos niveles de accidentalidad por algunos problemas técnicos que tenían que ver con las ruedas, con los rodamientos de esos vehículos. Entonces hay que aprender a leer entre líneas qué es lo que realmente dicen los informes de gestión y relacionarlos con la información financiera para mirar si la información financiera puede confirmar la veracidad de esos informes de gestión, o si esos informes de gestión se refieren exclusivamente a una práctica retórica que busca como un reconocimiento para las empresas en la sociedad, pero que no corresponda con la realidad. A partir de eso, se ha establecido que hay un gran cambio en el concepto de rendición de cuentas. La rendición de cuentas originariamente se estableció para que los administradores le explicaran a los propietarios, a los inversionistas, cómo habían manejado sus recursos. Y en ese sentido, el instrumento fundamental de la rendición de cuentas fue el estado de resultados. Históricamente fue el estado de resultados. Eso ha pasado a una etapa nueva donde se pretende que la rendición de cuentas esté fundamentada en el estado de situación. No les ha sido fácil y creo que no les va a quedar fácil, sobre todo porque allí no se ve lo que se hizo, sino se ve lo que se pretende hacer, dado el uso del concepto de valor razonable. Pero en esta etapa nueva de la contracontabilidad, lo que se trata es de mirar que el examen de cuentas la rendición de cuentas debe practicarse, debe realizarse con un gran énfasis en los informes de gestión, en la información complementaria
más que en la propia información financiera, aunque la información financiera vaya a jugar allí un papel de verificación de si lo que dicen los informes de gestión corresponde o no corresponde con la realidad. Esa es una gran línea del desarrollo contemporáneo en la contabilidad, que sí tiene fundamentos teóricos, que sí está arrastrando caminos de investigación y que nosotros conocemos como la contracontabilidad, algunos otros les llaman las contracuentas, y está fuertemente vinculado a una reconceptualización de, de la rendición de las cuentas para descubrir eso que ellos llaman contabilidad en la sombra, que es lo que hay allá detrás. Otra tendencia que hay sobre el desarrollo de la contabilidad en ese camino emancipatorio se ha denominado el universalismo diferenciado, en el cual nos dicen, mire, es que la información financiera llega y nos presenta unos valores globales que no permiten realmente un conocimiento detallado de lo que sucede en las organizaciones empresariales. Es necesario que la contabilidad, partiendo de esa información como universal, global, permita construir unas diferenciaciones a través de clasificaciones y a través de información complementaria que permita conocer de una manera más analítica lo que sucede al interior de las organizaciones empresariales. Una tercera línea de contabilidad emancipatoria es la contabilidad heteroglósica. En la contabilidad heteroglósica tiene un origen supremamente curioso, ¿no? Hay un señor ruso de nombre Mikhail Bakhtin. Él era un crítico literario y por sus posturas en la crítica de la literatura rusa de la época de la postrevolución proletaria, se le consideró un enemigo del régimen. Y entonces lo condenaron a cadena perpetua en trabajos forzados que en la Unión Soviética, que se conformaría poco después, equivalía pues básicamente en el caso de él a una pena de muerte, porque él sufría una enfermedad que se iba a agravar y sería mortal por el clima de ese frío de esa zona de la Unión Soviética, ¿no? Entonces el gobierno, muy caritativo, decidió cambiarle la pena y no dejarlo en esa cadena perpetua en Siberia, sino ponerlo a cumplir su cadena perpetua en un clima en que le conviniera mejor a las condiciones de salud de este crítico literario. Y entonces lo primero que hizo fue ubicarlo en un pueblito de clima templado. No hiciera frío porque eso a él lo iba a matar. Pero también le cambiaron los trabajos forzados. Los trabajos forzados ya no fueron trabajos físicos, sino que lo pusieron a trabajar en contabilidad.
Bueno, sus trabajos forzados son llevar la contabilidad de este ayuntamiento, como suelen decir en Europa, esta municipalidad. Y entonces él empezó a llevar contabilidad de ese pueblito y a escribir algunas cosas que habían surgido de la crítica literaria que tienen que ver con esa palabra de lo heteroglósico. Lo heteroglósico hace relación a que un mismo mensaje puede tener distintas lecturas. Se pueden leer de distintas maneras. E inclusive que un mismo texto puede ser objeto de distintos desenlaces. Él utilizaba como ejemplo una de las obras más importantes de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, donde él decía, mire, es que este señor Raskolnikov, que es el protagonista de Crimen y Castigo, llegó por allá de un pueblo, llegó lleno de ideas, de solidaridad, de bondad, y él quería hacerle bien a la sociedad, pero él no tenía con qué. Y vivía en la casa de una señora muy avariciosa que tenía todo atesorado sin darle ningún uso. Y entonces decidió matarla para utilizar toda esa riqueza que tenía esa señora acumulada para hacer el bien. Y para él esa es una lectura de Crimen y Castigo. Pero digamos que había otra lectura como la más popular, que decía, no, ese Raskolnikov, qué tipo tan criminal, tan mala gente, ¿cómo va a coger una viejita indefensa y matarla a hachazos? Entonces mire que es el mismo texto, pero que se puede leer de dos formas diferentes. Eso empezó a tomar camino en la contabilidad, a mirar que se pueden hacer diversas lecturas de un mismo texto o inclusive construir para un mismo texto distintos desenlaces. Norman McIntosh, un investigador inglés que falleció recientemente, trabajó mucho esta concepción del análisis literario en la contabilidad. Y él entró a hacer unos planteamientos supremamente interesantes en relación con los estados financieros de las empresas de hidrocarburos, fundamentalmente las empresas de hidrocarburos, y dentro de esas empresas de hidrocarburos, él entró a presentar los estados financieros de manera comparativa sobre distintas bases de valoración. Yo puedo utilizar para valorar los ingresos y gastos de la industria de hidrocarburos, el valor de las reservas, o puedo utilizar unos precios de mercado, o puedo utilizar los costos históricos, y lo mejor es presentarlos todos y realizar análisis cruzados de esos tres tipos de informes que en apariencia dan resultados supremamente diferentes, para mirar cómo entre esos resultados diferentes hay una serie de similitudes que nos muestran perspectivas distintas del accionar de las organizaciones empresariales. A eso se le ha llamado la contabilidad heteroglósica.
que son como las tres líneas fundamentales del desarrollo de contabilidad emancipatoria. Entonces nosotros tenemos como esos, digamos, grandes referentes. Hay dos líneas dominantes. Una es el establecimiento, el poder establecido, que está regida, está fundamentada en la teoría del régimen internacional, que está muy preocupada por el hacer, no le interesan los problemas del saber, y que determina unas formas unos mecanismos de informar. Es decir, está muy preocupada por los instrumentos de información. Y otra, la contabilidad emancipatoria, que dice, no, la cosa hay que trabajarla al revés. Es decir, existen unas epistemologías y unas ideologías que constituyen, digamos, cosmos, visiones cosmológicas de la gente y le permiten construir marcos conceptuales, y es sobre esos marcos conceptuales que se construyen los instrumentos. Entonces, digamos que esa es una gran diferencia entre esas dos perspectivas de la contabilidad. Una parte de los instrumentos, y eso es lo que le interesa, y después trata de justificarlos. Si uno mira inclusive cronológicamente el marco conceptual de los estándares internacionales de información financiera, se empezó a desarrollar unos 10 años después de haber empezado a emitir estándares de información financiera, y apenas se están terminándolo. Hace apenas 2 años que dieron la última versión del marco conceptual. Es decir, el marco conceptual no soportó a los estándares, sino que se construye más bien como una explicación mal lograda desde mi punto de vista de los estándares. En la perspectiva emancipatoria lo que dicen es, vamos a partir del conocimiento, de la epistemología, y de un criterio que muchos tratan de negar, por ejemplo, desde el positivismo, y es que las formas de pensar de los científicos están influidas por ideologías, y que esas ideologías son respetables en la construcción del conocimiento, y que esa fusión de epistemologías e ideologías se construyen marcos conceptuales de los cuales se deben derivar instrumentos de medición, de valoración, de información. Esa sería como una rápida mirada de este asunto. Bien, doctor, usted nos brinda una ilustración bastante bella acerca del tema, incluso acude a un muy buen análisis doxográfico e histórico, se va a las marcas del tiempo que tendría esta temática para la contabilidad, y muy bien nos habla usted sobre el concepto de la contabilidad emancipatoria y la contracontabilidad para lograr entender entonces el objeto científico, que era lo que se proponía inicialmente la pregunta. Como bien usted lo dijo, es un tema que abarca demasiado tiempo, demasiado espacio, y que por el contrario, responderlo en esta entrevista antes ha sido un punto convergente, un punto de inflexión y bastante preciso. Bien, pero otro de los aspectos importantes que destacamos aquí en la universidad, y por lo menos en el observatorio de la Facultad de Ciencias Económicas, es el tema de la contametría. Por eso es que me gustaría preguntarle, que en aras de esto que usted nos acaba de explicar, en aras de todo ese análisis doxográfico y tipográfico que usted acaba de hacer, ¿de qué manera la contametría aporta al desarrollo tecnológico y científico de la contabilidad desde una perspectiva social, teniendo en cuenta todos los factores que usted nos ha dicho, desde la contabilidad financiera hasta la contabilidad en el sentido de la responsabilidad social y en los distintos ámbitos inherentes al tema de la contabilidad en general?
Sí, eso es algo que para la universidad posiciona a la universidad como un centro de pensamiento supremamente avanzado. La idea de la contametría surgió por allá al calor de unas reflexiones bucólicas hacia el año 1984. Después de haber terminado una sesión de una actividad que organizamos en la Universidad del Quindío, que se llamó Seminario Permanente de Epistemología, donde había participación interdisciplinaria. Habían físicos, matemáticos, filólogos, filósofos, sociólogos, y ahí aparecimos unos 3 contadores en ese Seminario Permanente de Epistemología. Y una vez terminamos un estudio de un texto en una de esas sesiones, texto, lo recuerdo mucho, Conocimiento e Interés, de Jürgen Habermas. Ahí encontramos la famosa palabreja conocimiento emancipatorio. Y desde luego también el problema del conocimiento instrumental o técnico y algunos elementos de las relaciones entre el conocimiento emancipatorio, el conocimiento instrumental técnico y el conocimiento ideológico. Es una obra un poco difícil de leer, pues Habermas es alemán y dicen que el alemán más claro es Kant. Imaginen cómo será el resto. Y ahí en esa reunión posterior empezamos a especular sobre cómo llevar eso a los discursos de la contabilidad. Y empezamos a trabajar en ese asunto. Y ese asunto nos llevó a publicar en el año de 1989 un libro que es de lo más leído que hay a nivel internacional en teoría de la contabilidad, que se llama Contabilidad Integral. Contabilidad integral es una forma distinta de concebir la contabilidad y allí se hace una aclaración bien precisa entre niveles del conocimiento y se plantea, por ejemplo, que hay un nivel teórico de la contabilidad que algunos han llamado contadología, otros simplemente teoría de la contabilidad, y un nivel tecnológico de la contabilidad, si se quiere técnico de la contabilidad, que está en el campo del saber, del hacer. Y que uno de los problemas esenciales que nosotros tenemos es que estamos parados en el hacer y nunca miramos el saber. Eso, digamos, esas bases están planteadas en contabilidad integral. Y esa idea se siguió cultivando. Es decir, imagínense ustedes, llevamos ya casi que 40 años trabajando sobre esa idea, porque es que la gente cree que eso surge así como de un día para otro. Y allí nosotros, digamos que empezamos a trabajar sobre 3 líneas en relación con esta nueva idea sobre cómo abordar el problema de la contabilidad.
Una primera línea la consideramos la línea epistemológica. Una segunda línea la consideramos la línea metodológica y una tercera línea la llamamos la línea ontológica. En términos de lo epistemológico, planteamos y durante mucho tiempo fuimos objeto de burlas por los más calificados investigadores. Ya no. Hoy es una teoría supremamente respetable, en el sentido de que había que hacer un desplazamiento epistemológico de la contabilidad. Y que ese desplazamiento epistemológico de la contabilidad debería estar fundamentado básicamente en redefinir la naturaleza de la contabilidad, en entender que la contabilidad podría ser un conocimiento autónomo y no una servidumbre de la economía y del derecho como venía siendo tratado. Y que desde esa perspectiva la contabilidad debería estar inmersa en el campo de las ciencias sociales, aunque en mí el término ciencia me parece tremendamente cuestionable, pero dejémoslo por ahí en este momento. La contabilidad debería estar inmersa en las ciencias sociales para poderse constituir como una disciplina autónoma. El segundo elemento de del desplazamiento epistemológico estaría constituido por la falsación de los principios contables y el establecimiento de unos principios que realmente consultaran factores de conocimiento. Entonces se hizo un trabajo supremamente fuerte sobre eso. Desde luego yo ahorita no voy a profundizarlo, pero voy a decir que se establecieron como fundamento del conocimiento contable el principio de entidad contable. Siempre habíamos venido trabajando con el ente económico, con ente prestado. El principio de entidad contable, el principio de sistemicidad, el principio de polivalencia patrimonial, el principio de equilibrio y el principio de sustentabilidad. Y sobre ese desplazamiento ontológico empezamos a trabajar, ese desplazamiento epistemológico, empezamos a trabajar un desplazamiento ontológico. El desplazamiento ontológico estableció que el objeto de conocimiento de la contabilidad no eran las transacciones, que el objeto de conocimiento de la contabilidad no era la empresa, sino que el objeto de conocimiento de la contabilidad era la sociedad y los factores de identidad de la sociedad. Y que en ese sentido la ontología de la contabilidad se fundamentaba en esos factores de identidad que determinamos están constituidos por la economía, por el territorio, por la cultura y por la población. Estoy hablando de cosas que estuvimos desarrollando en la década de 1990. Porque es que ahora muchos dirían, mírenlo como muy parecido a lo que están diciendo desde el Foro Económico Mundial, ¿no?
Acuerde que el Foro Económico Mundial está hablando de lo financiero, el planeta, la sociedad y la gobernanza. Y a lo mejor esto podría verse como muy parecido, ¿no? La economía, el territorio, la cultura y la población. Nosotros lo entramos a establecer en la década de 1990 y determinamos que en ese plano ontológico también había que hacer una reformulación de la dimensión instrumental para poder establecer procesos de identificación de objetos de información, la construcción de clasificaciones para los objetos de representación, reformular todo lo que se había planteado en contabilidad sobre medición y valoración, que la contabilidad siempre los ha manejado como iguales y son cosas totalmente distintas, y también hacer unas reformulaciones sobre revelación, interpretación, evaluación y control. Determinamos asimismo en ese plano ontológico la necesidad de reformular las concepciones sobre el tiempo contable, para que el tiempo contable no estuviera siendo un tiempo único como nos lo han tratado de manejar, sino que el tiempo contable no puede pararse en lo táctico, tiene que mirarse estratégicamente, tiene que mirar no solo el cronos, sino el kairos. Hay que mirar las cosas en términos de pasado, presente y futuro, pero con unas estructuras que no confundan lo uno con lo otro. Y desde luego desarrollar mucho en ese plano las decisiones, el análisis de las decisiones profesionales, la praxeología de la contabilidad, en donde entran a formar parte importante de esa praxeología conceptos como el interés público, el bien común, el bien propio y los intereses sectoriales. Y de esa manera ya teníamos como algo establecido en ese plano tecnológico a partir de la ontología, pero que eso implicaba algo absolutamente necesario y que iba a ser supremamente difícil, dado que todos nosotros nos formamos en el campo de investigación sobre determinismos, procesos determinísticos, de que las cosas son lo uno o lo otro. Marx explicó la historia como la lucha de clases, las luchas de capital y trabajo. Las teorías causalistas dicen no, toda causa tiene un efecto. Para nosotros fue necesario romper con todos esos enfoques metodológicos, es el tercer elemento del desplazamiento, y abordar el mundo de las ciencias complejas, ciencias de la complejidad, entendiendo que una causa puede tener múltiples efectos, que un efecto puede ser el resultado de múltiples causas, todo eso que tiene que ver con entender la vida como una red de relaciones y no simplemente como una interrelación de contrarios. Entonces, con eso construimos, digamos, los elementos que van a alimentar la contametría, el desplazamiento epistemológico, que se ubica en el campo del conocimiento, de la ciencia, y la construcción tecnológica. Contametría es un dispositivo tecnológico que se construye a partir de la ontología que se construye contemplando los factores de la unidad, de la integración de la sociedad, los factores instrumentales del funcionamiento de la contabilidad, el tiempo y la praxeología.
Este es un tipo de pensamiento que inclusive puede estar mucho más avanzado que los planteamientos que yo ejemplifiqué a nivel global del universalismo diferenciado, la contracontabilidad o contabilidad en la sombra y la contabilidad heteroglósica, y nos ha posicionado ya un reconocimiento a nivel latinoamericano de que esta es una importantísima manifestación de contabilidad emancipatoria, capaz de dar cuenta de muchísimas cosas que tienen que ver con la sociedad, con el desarrollo de la sociedad, y que empieza a permitir la construcción de muchísimos instrumentos de información, la contabilidad multidimensional, por ejemplo, que ya la hemos desarrollado en el campo de la información pública o gubernamental, mejor, la contabilidad multidimensional que hemos expresado en la presentación de información financiera sobre distintas bases comprensivas de contabilidad, los análisis sociales que surgen del relacionamiento diferenciado de variables derivadas de la información contable. Hemos avanzado muchísimo y creemos que somos en este momento de las corrientes más importantes que se están desarrollando sobre contabilidad emancipatoria a nivel global. ¿Por qué no hemos logrado posicionarnos? Porque somos latinoamericanos y nosotros como que únicamente admiramos lo extraño, tenemos una usuadependencia tremendamente pronunciada. Si ustedes se ponen a examinar trabajos de investigadores colombianos, muy accidentalmente encontrarán citas de investigadores colombianos. Todas sus citas son de investigadores europeos o estadounidenses, porque tenemos como una especie de complejo de que aquí no se puede hacer nada. Contra todo eso ha habido que luchar, pero creo que vamos bien. Es decir, el reconocimiento que se hizo en Buenos Aires, que es básicamente un reconocimiento a la contametría, es un elemento supremamente importante de ese avance del reconocimiento de esta forma de concebir la contabilidad dentro del marco de las ciencias emancipatorias a nivel internacional. Bien, doctor, nuevamente usted nos ilustra de la mejor manera, al igual que con la pregunta anterior, nos brinda un amplio análisis extenso, también acudiendo a los recursos no solo oxográficos, sino también a su experiencia en el ámbito como persona de participación activa en el desarrollo de la contabilidad. Así que bien, doctor, damos por finalizar esta entrevista. Agradecemos infinitamente su atención, su aprontamiento para con la asistencia a esta cita, y nos veremos en una próxima ocasión, no sin antes preguntarle para concluir con esta entrevista, si quisiera dar algunas palabras de cierre o algún consejo para la academia, usted que ya tiene bastante amplitud en el tema y experiencia, no solo con los temas profesionales, sino también académicos. No, yo simplemente diría que cuando uno aborda estos esfuerzos tiene que tener paciencia, confianza, esperanza de que las cosas que está haciendo finalmente van a salir bien. Que el camino es lento y eso desanima a muchas personas por el camino. Hay mucha gente que ha tratado de
meterse en el desarrollo de temas innovadores y terminan abandonando porque no encuentran un inmediato reconocimiento. Como yo te comentaba, ya son 40 años, casi 40 años, digamos 37 años, que en particular llevo trabajando sobre la idea de contametría. Hemos avanzado un poquitico. Para mí es un gran avance y esa es la paciencia que uno debe tener. Uno no debe abandonar las causas porque no aparezcan los reconocimientos inmediatos. De alguna manera uno tiene que romper con esa idea vigente de que el conocimiento solamente es conocimiento si es aceptado por una comunidad. En ese sentido yo sí me acojo a las ideas del marxismo, que decía es que el objeto del conocimiento es la verdad, y la verdad es la verdad aunque nadie la comparta. Cuando alguien dijo que nosotros estábamos en un sistema heliocéntrico, todo el mundo lo censuró, inclusive lo persiguió, y la iglesia a través de sus prácticas de control los condenó a la hoguera. Y hubieran podido hacer un proceso democrático para consultar si el universo era geocéntrico o heliocéntrico, y el hecho de que la idea de que el universo es geocéntrico ganara esa consulta no implicaba que fuera geocéntrico. Es decir, nosotros tenemos que tener la persistencia y la confianza para avanzar con nuestras ideas, siempre y cuando estén conectadas con la realidad, sin renunciar nunca a esos esfuerzos. Solamente esa persistencia conduce a construir cosas nuevas. Y muchas gracias, y estaré pendiente en lo que pueda colaborar con los desarrollos de este importante proyecto en la universidad. Listo, doctor Franco, muchísimas gracias nuevamente por asistir a esta entrevista, y a todos los que posiblemente están con nosotros finalizando esta entrevista, los invitamos a que participen también de manera activa en todas las actividades que se vienen desarrollando en el Observatorio de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, en las 3 áreas trans y multidisciplinares que se han venido planteando. Entonces los esperamos a todos ustedes, sean bienvenidos a esta que es tal vez la primera de muchas actividades, y bien, nos veremos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.